Nadie imaginó lo que le ocurriría por olvidarse de Dios. Tercer mandamiento: santificar las fiestas. Bienvenidos a Tomado de una frase bíblica, un lugar donde las historias cobran vida para recordarnos que Dios sigue hablando a quienes están dispuestos a escuchar. Hoy te traemos una narración profunda, realista y conmovedora, basada en el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificar las fiestas. Una historia que nos confronta con una realidad silenciosa. Cuando el trabajo, el dinero y las ocupaciones de la vida toman el lugar de Dios, tarde o temprano la vida nos enseña una dura lección. Mi nombre es Mateo Rivas, y hoy quiero contar lo que viví hace muchos años, cuando aún era joven. Esta historia no es un invento ni una exageración para causar impacto. Es algo que vi con mis propios ojos en el año 1900, en la ciudad de Caracas, Venezuela, cuando un hombre llamado Pedro Salazar tomó una decisión que cambió su destino y el de toda su familia. No juzgo a Pedro, porque si somos sinceros, cualquiera de nosotros podría haber caído en lo mismo que él. A veces el peligro no está en lo malo que hacemos, sino en lo bueno que dejamos de hacer. Pedro no robaba, no mentía, no hacía daño a nadie, pero se olvidó del más importante: Dios. Y cuando el hombre se aleja de Dios, comienza a caminar hacia su propia ruina sin darse cuenta. A principios del siglo XX, Caracas era una ciudad en crecimiento. Los días comenzaban temprano con el sonido de carretas, herreros golpeando el hierro y comerciantes que abrían sus pequeñas tiendas de madera. Pedro Salazar era uno de ellos. Dueño de una pulpería en la esquina de San Juan, era conocido por su honestidad y su disciplina. La gente lo veía como ejemplo de superación. Un hombre pobre que se había hecho a sí mismo con esfuerzo y trabajo duro. Todos lo respetaban, pero pocos sabían que Pedro escondía una batalla silenciosa. Ya no tenía tiempo para Dios. Su esposa, Dolores, solía decirle cada domingo: Pedro, vayamos a la misa. Dios nos ha bendecido, no olvidemos agradecer. Y él, sin levantar la vista del mostrador, respondía: Cuando tenga tiempo, mujer. Dios entiende. Ahora lo que hace falta es trabajar. Así comenzó su caída, no con un pecado visible, sino con una excusa disfrazada de responsabilidad. El tiempo pasaba, y la tienda de Pedro crecía. Llegaban más clientes, más mercancías, más ingresos, pero también más orgullo. Pronto empezó a abrir la tienda los domingos, ignorando lo que su padre le había enseñado cuando era niño. El día del Señor es sagrado, el trabajo pasa, Dios permanece. Pero Pedro decía: el que se detiene, pierde. Si cierro un domingo, otro abre y se lleva mis clientes. Y así ignoró por completo el tercer mandamiento: santificar las fiestas, que significa honrar a Dios y separar un día para Él. No se trata solo de ir al templo, sino de recordar quién es el dueño de nuestra vida y de todo lo que tenemos. La Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. Pedro aún no lo sabía, pero su alma ya estaba en peligro. Yo trabajaba en una carretería cerca de su negocio, y veía cómo Pedro se transformaba poco a poco. Ya no sonreía como antes. La ambición comenzó a robarle el descanso, la paz y la fe. Solo hablaba de dinero, de ventas, de negocios. Su esposa seguía insistiendo: Pedro, no olvides a Dios. Y él respondía: cuando tenga éxito, cuando termine de pagar las deudas, cuando asegure el futuro de los niños, entonces buscaré a Dios. Pero ese después nunca llegaba. Y no solo se alejó Pedro, también arrastró a su familia. Sus hijos dejaron de ir a la iglesia. La oración desapareció del hogar, y con el tiempo, también desapareció la paz. Un día, el padre Elías, sacerdote de la parroquia del barrio, visitó la tienda de Pedro.
Se paró frente al mostrador y le dijo: «Hijo, he notado que ya no vienes a misa. Tu ausencia se siente». Pedro respondió: «No tengo tiempo, padre. El trabajo me consume. Ya iré cuando pueda». El sacerdote lo miró con compasión y le dijo algo que nunca olvidé: «Ten cuidado, Pedro. El día que el hombre se aleja de Dios, el hombre queda a merced de sí mismo, y nadie se destruye más rápido que aquel que cree no necesitar a Dios». Pedro lo tomó como un sermón más. No sabía que esa sería la última advertencia antes de la tormenta. El negocio de Pedro comenzó a crecer rápidamente. Llegaban comerciantes de otras ciudades buscando venderle mercancía en grandes cantidades. En pocos meses, Pedro dejó de ser un simple pulpero para convertirse en uno de los comerciantes más prósperos del barrio. Compró más estantes, contrató ayudantes y empezó a traer productos que nadie más tenía. Pero con el éxito, llegó también la soberbia. «El que trabaja duro no necesita de nadie», decía orgulloso frente a otros. «Todo lo que tengo, lo logré con estas manos. Nadie me regaló nada». Ya no mencionaba a Dios. Los domingos ya no eran del Señor, eran los días de más venta. Mientras otros iban a misa, Pedro abría su negocio diciendo: «Que Dios se quede con la iglesia. Yo me quedo con los clientes». No sabía que cuando el dinero entra en el corazón, Dios sale si no lo invitamos a quedarse. Desde afuera, todos pensaban que la vida de Pedro era perfecta. Pero la prosperidad es una máscara peligrosa, porque esconde lo que realmente hay dentro. En su casa, la situación empezó a cambiar. Dolores ya no lograba hablar con él. Pedro siempre estaba cansado, ocupado, molesto o ausente. Una noche, su hijo Marcos, de tan solo 10 años, se acercó a él y le dijo: «Papá, hoy en la escuela hablaron de Dios. ¿Por qué nosotros ya no vamos a la iglesia?» Pedro no respondió. Ni siquiera levantó la mirada. Solo dijo: «Vete a dormir, hijo. Mañana hay que trabajar». Ese día entendí algo que me dolió. Cuando un padre se aleja de Dios, el hogar pierde su luz. No hubo discusiones, no hubo gritos, solo un silencio espiritual que mataba lentamente. Un día llegó un nuevo comerciante al barrio. Abrió una tienda grande a solo 2 cuadras de la de Pedro. Era un hombre amable, educado y muy creyente. Se le conocía como Don Julián. Siempre comenzaba su día orando con sus empleados antes de abrir el negocio. Cerraba los domingos sin excepción, y su tienda tenía una pequeña cruz de madera en la entrada. Pedro se burlaba: «Ese tipo no durará. Oración antes de trabajar, esto es negocio, no iglesia». Pero ocurrió algo que Pedro no esperaba. La gente amaba comprar en la tienda de Don Julián. No solo por los productos, sino por la paz que se sentía allí. La competencia comenzó a quitarle clientes a Pedro y por primera vez sintió algo que no conocía: miedo a perder. Fue entonces cuando tomó la peor decisión. Pedro comenzó a abrir su negocio más tiempo aún. Si cerraba a las 6, ahora cerraba a las 9. Si trabajaba 6 días, ahora trabajaba 7. Se obsesionó con superar a Don Julián. Su esposa lo enfrentó una noche: «Pedro, ¿no te das cuenta de que te estás perdiendo? ¿De qué te sirve tanto dinero si estás perdiendo el alma y a tu familia?» Él explotó: «Basta con tus sermones. Yo soy el que mantiene esta casa. Yo sé lo que hago». Y añadió algo que nunca olvidaré: «Cuando tenga éxito total, cuando sea el mejor comerciante de Caracas, volveré a Dios. Pero ahora, Dios puede esperar». Pero lo que Pedro no sabía era que Dios siempre sabe cuándo intervenir y también cuándo quitar lo que el hombre usa para reemplazarlo. La prueba estaba por comenzar. El día que todo cambió. Era un domingo por la mañana cuando ocurrió. Recuerdo el cielo gris, como si Dios mismo estuviera advirtiendo algo. Pedro abrió su tienda como siempre, sin importar que fuera el día del Señor. Ese día vendió más que nunca, pero no sabía que sería la última vez que su vida parecería normal.
Mientras organizaba unas cajas pesadas en el almacén, escuchó a su esposa gritar desde afuera: «¡Pedro! ¡Es Marcos! Algo le pasó». Su hijo mayor, Marcos, había salido temprano a jugar cerca del río Guaire con otros niños. Resbaló en una piedra mojada y cayó golpeándose la cabeza contra una roca. Cuando lo encontraron, estaba inconsciente. Pedro corrió al lugar, lo cargó en sus brazos y por primera vez en años, tembló de miedo. «¡Aguanta, hijo! ¡Aguanta!». Pero el dolor más grande no había llegado todavía. Dios no estaba en sus planes, pero ahora lo buscaba. Marcos fue llevado al hospital de emergencia. El médico salió después de examinarlo y dijo con voz grave: «El golpe ha sido fuerte. Está vivo, pero no despierta. Solo queda esperar». Pedro sintió que el mundo se le desmoronaba. Se sentó junto a su hijo, tomó su mano y por primera vez en muchos años quiso orar. Pero no pudo. No sabía cómo. La fe no se improvisa cuando la crisis llega. Se vive día a día o no se tiene. Dolores lloraba junto a la ventana del hospital y dijo: «Pedro, vuelve a Dios. Él es el único que puede ayudarnos ahora». Pedro respondió con impotencia: «¿Y por qué Dios permite esto? Yo solo trabajo por mi familia. No le hago daño a nadie». Ella lo miró a los ojos y le dijo algo que lo atravesó como una espada: «No se puede cuidar a la familia alejándola de Dios». Esa noche, al salir del hospital, Pedro caminó sin rumbo por las calles de Caracas. Pasó frente a la tienda de Don Julián, la competencia. Estaba cerrada, como siempre los domingos, pero en la vitrina había un cartel que decía: «El trabajo es bendición cuando no te roba la paz ni te aleja de Dios». Pedro entró en crisis. Se sentó en la acera y comenzó a llorar en silencio. Recordó cada vez que rechazó ir a misa, cada vez que ignoró a sus hijos, cada vez que dijo: «Dios puede esperar». Y por primera vez entendió que no era que Dios lo hubiera abandonado. Era él quien se había alejado primero. Los días pasaban y Marcos seguía sin despertar. Los médicos comenzaron a perder esperanza. Pedro ya no iba a la tienda. Se quedó en el hospital, sin comer, sin dormir, sin fuerzas. Y fue ahí donde el padre Elías apareció nuevamente. «Hijo», le dijo suavemente, «cuando todo lo demás falla, solo queda Dios. Pero tú lo dejaste afuera de tu vida». Pedro lloró como un niño. «Padre, ¿usted cree que Dios me escucharía después de cómo lo ignoré?». El sacerdote tomó su mano y respondió: «Dios no guarda rencor, Dios espera, pero también enseña, y a veces permite que nuestras propias decisiones nos traigan al suelo para que volvamos a mirar al cielo». Pedro cayó de rodillas y dijo lo que llevaba años sin decir: «Dios, si estás ahí, perdóname. Si me devuelves a mi hijo, te prometo que volveré a ti». Pero lo que Pedro no sabía era que su prueba aún no había terminado. A la mañana siguiente, el médico entró con una expresión diferente. «Hubo una pequeña reacción», dijo. «Su hijo movió la mano. Tal vez esté luchando por despertar». Pedro sintió una mezcla de alivio y culpa. Volvió a orar, aunque torpemente: «Gracias. Gracias, Señor. No te alejes ahora». Decidido a cumplir su promesa, corrió hasta su tienda dispuesto a cerrarla definitivamente los domingos. Pero cuando llegó, encontró la puerta rota, vidrios en el piso, cajas saqueadas. Habían entrado ladrones durante la noche. Pedro cayó en cuenta de algo que lo estremeció. El negocio al que le había dado toda su vida estaba ahora destruido. Dolores llegó hasta él y encontró a Pedro sentado en el suelo, abrazado a las tablas rotas del mostrador. «Perdí todo», dijo él con voz quebrada. Ella respondió: «No, Pedro. Lo que perdiste fue el camino. Ahora Dios te está enseñando cuál es el verdadero». Sin pensar en el negocio, Pedro volvió al hospital. Ya no le importaba el dinero.
Ya no le importaba la competencia. Ya no le importaba nada. Solo su hijo. Y Dios. Se arrodilló junto a la cama de Marcos y comenzó a orar con el corazón desgarrado. Dios mío, si esto es una prueba, dame fuerzas. Si esto es una lección, la acepto. Pero si todavía tienes misericordia de mí, si todavía puedo volver a ti, devuélveme a mi hijo. En ese momento, el padre Elías entró en la sala y puso una Biblia en las manos de Pedro. No tienes que saber qué decir para orar, solo tienes que hablarle como a un padre, le dijo. Pedro abrió la Biblia al azar, y sus ojos fueron directo a este versículo. Vuelve al Señor tu Dios, porque grande es su misericordia. Joel 2:13. Pedro lloró, pero esta vez no de dolor, sino de esperanza. Cuando Dios habla fuerte, uno escucha esa tarde, mientras Pedro sostenía la mano de su hijo, sintió que algo cambiaba en él. Por primera vez entendió lo que significaba el tercer mandamiento: santificar las fiestas. No era solo ir a misa los domingos, era poner a Dios en el lugar que le correspondía en su vida. Se levantó, miró al cielo a través de la ventana del hospital y declaró: Dios, te entrego mi vida. Lo que venga, bueno o malo, confío en ti. En ese momento, Marcos apretó su mano y abrió los ojos. Pedro se quedó paralizado. El niño lo miró débilmente y dijo: Papá, yo sabía que ibas a volver. Marcos se recuperó lentamente. Fue un milagro, pero también una lección grabada para siempre en la vida de Pedro. El negocio nunca volvió a ser como antes. Muchas cosas se perdieron, pero Pedro ya no vivía para ganar dinero. Vivía para no volver a perder su alma. Volvió a la iglesia con su familia. Cerró la tienda todos los domingos sin excepción. A veces no tenía ventas suficientes, a veces la vida era dura, pero ahora tenía algo que el dinero no podía comprar: paz, fe y propósito. Pedro entendió tarde, pero no demasiado tarde. A veces, Dios tiene que romper lo que nos aleja de Él para salvarnos. Reflexión final profunda. Santificar las fiestas, el orden que salva el alma. Hay derrotas que en realidad son rescates. Pedro creyó que perder el negocio era el fin, pero era el principio de su salvación. Cuando el trabajo ocupó el lugar de Dios, todo se desordenó. La casa se quedó sin luz, el descanso sin paz y el domingo sin sentido. No es que Dios castigue caprichosamente, es que la vida sin Él se quiebra sola, porque fue creada para girar en torno a su presencia. El tercer mandamiento, santificar las fiestas, no es una regla fría, es un ancla espiritual. Es el recordatorio semanal de que no somos máquinas de producir, sino hijos llamados a amar, adorar y descansar en Dios. El día del Señor no es un lujo, es oxígeno. Quien lo pospone, poco a poco deja de respirar por dentro. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. Éxodo 28:10. Fíjate en la primera palabra. Acuérdate. Dios sabe que el corazón humano olvida agradecer, olvida detenerse, olvida que todo, salud, oportunidades, puertas abiertas, fue gracia. Santificar el domingo es recordar con humildad: Señor, todo es tuyo, yo solo administro. Y cuando el alma recuerda, se ordena. Señales de que el trabajo se volvió Dios sin que te dieras cuenta. Dices: no tengo tiempo para Dios, pero sí para lo que te conviene. Tu familia te ve cansado, ausente y sin paz, aunque te está yendo bien. El domingo te parece día perdido, si no produce dinero. Te cuesta orar porque tu mente solo calcula, compara y compite. Tienes éxito por fuera, pero por dentro sientes vacío y prisa. Si estas señales te describen, no te culpes ni te escondas. Vuelve. Dios no te humilla, te espera. Él no guarda rencor, hace camino de regreso. Si apartas tu pie del sábado, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia,
Entonces, te deleitarás en el Señor. Isaías 58, 13, 14. Observa la promesa. Cuando pones a Dios primero, el corazón aprende a deleitarse. Y el deleite sana lo que la ansiedad nunca pudo sanar. Sí, tal vez cierres el negocio un día. Y si en ese día Dios abre tu casa, cura tus heridas, reordena tu vida y te devuelve la alegría. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás les será añadido. Mateo 6:33. Santificar las fiestas no es perder ventas, es ganar visión. Es entender que el trabajo es bendición mientras no te roba la adoración. Que proveer no es solo llevar pan, sino llevar a Dios a tu mesa. Y que un hogar sin Domingo Santo, tarde o temprano, se queda sin norte. ¿Cómo volver, de manera práctica, desde hoy? 1. Decisión clara. Cierro el domingo para Dios y la familia, sin excusas. 2. Presencia. Participo en la Eucaristía, culto con corazón atento. No asisto de paso, me quedo con Él. 3. Mesa en casa. Oración breve y lectura de un salmo juntos. El domingo es altar familiar. 4. Obras de amor. Llama a quien está solo, reconcilia una herida, comparte con el que necesita. 5. Memoria viva. Lleva un pequeño diario, una gratitud de cada domingo. La gratitud cierra puertas al ego y abre ventanas a la gracia. No dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animémonos unos a otros. Hebreos 10:25. Pedro entendió esto cuando todo tembló. Ojalá tú y yo lo entendamos antes del golpe. No esperes a que la vida te grite lo que Dios susurra cada semana. Detente, recuerda, regresa. Yo soy tu paz. Oración breve. Señor, perdona mis olvidos. Hoy decido devolverte tu día. Que el domingo sea tuyo en mi casa. Mesa, palabra y paz. Ordena mi corazón y mi trabajo. Que nada me robe la alegría de adorarte. Amén. Si esta historia te habló, suscríbete a Tomado de una frase bíblica, comparte este video con alguien que lo necesite y cuéntanos en comentarios. ¿Qué cambio harás este domingo para santificarlo de verdad? Nos vemos en la próxima historia. Dios te bendiga. Dios te